Hola, buenas tardes. Mi nombre es Antonio Bello y estoy en representación del Ateneo de Jerez. El Ateneo de Jerez, dentro de sus actividades culturales y en esta etapa del COVID-19, hemos iniciado las actividades desde culturales desde el confinamiento. Y hoy vamos a hacer algo especial, es tomarnos, si se puede decir así, un café virtual con dos personas que no necesitan mucha presentación, son de sobra conocidos, pero los voy a recordar a ustedes. Tenemos por un lado a Pilar González Modino, senadora, licenciada en Historia, andalucista, es fundadora y portavoz de Primavera Andaluza. Y por otro lado tenemos a Antonio Manuel. Antonio Manuel es profesor, escritor, patrono de la Fundación Blas Infante y presidente de la Federación de Artistas Andaluces, miembro fundador de Primavera Andaluza. Queridos, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado de escucharte y verte. Qué alegría verte, Antonio Bello. Y Antonio Manuel. Estoy rodeada de Antonios. Sí, cierto es. Sí. Bueno, pues si os parece, en esta charlita que habíamos previsto nosotros y que decíamos Andalucía, Pilar y Antonio Manuel habían sugerido un título que era Andalucía entre el ser y la nada. Y para iniciarnos en la conversación, yo quería que vosotros vierais y escucharais esta última cuarteta de una comparsa del año 2018, la comparsa de Antonio Martínez Ares, El perro andaluz. A ver qué tal os parece la cuarteta y hablamos a continuación, ¿vale? Vale, venga. Vale. Fuera corona, porque este perro solo es siervo de ese rey que es su persona. Adiós al yugo, esta nación que lo que no gana en el norte lo usa aquí como verdugo. Caiga la rosa con sus espinas en la tierra y es de vida una savia nueva, salga esa pila que no alimente a la gaviota, no mascareta y la patética visión de un pueblo inculto de bandereta. Abajo el manto, los sanbenitos y la burla se despeñen de una vez por el barranco. Un hombre queda, tan solo un hombre, un andaluz que cada día lo que venga lo desafía. Limpio de cruces, un hombre queda, que por diciembre coloca flores en memoria de un chaval y su blanca y verde. Y por febrero, viene cantando para salvarse del naufragio universal de un año entero. Sueña esa raza, un pedacito de mayúscula cultura, si el atecito salió la luna, deja que duerma la guitarra. Esta montaña no es Sierra Morena, es la piedra más grande del camino. Si no la aparta, eso es lo que vea a tus hijos y a sus hijos. Vengo que muerdo, Dios, vengo que muerdo. Si piensas como yo, dame tu mano. Subamos al partido de los sueños, oigan cómo le gritamos. Hermano, ladra, luego caballamos. Bueno, ¿qué me decís? Después de este vídeo, Casi nada, ¿no? Realmente, yo recuerdo esa comparsa, yo creo que todos y todas, la gente que mínimamente le guste un poquito el carnaval o tenga la menor información posible del carnaval, yo creo que el perro andaluz es un hito que, bueno, yo no soy, quiero decir, no me sé bien todas las intrahistorias maravillosas que tiene el carnaval de Cádiz, ¿no? Pero visto desde la periferia, yo creo que esto tiene que pasar a la historia. Yo recuerdo la emoción de la primera vez, porque después la hemos visto muchas veces. Pero el verlo, yo lo que recuerdo todavía es el impacto que causa cuando se ve por primera vez. Yo recuerdo que a ver, yo soy de hacer asociaciones mentales así un tanto extrañas, ¿no? Y la que se me ocurrió es con el coro de los esclavos de Verdi, ese va pensiero, que es, digamos, el segundo himno de Italia, el momento de liberación
del pueblo italiano con esa ópera de Verdi, esto para mí está a la misma altura. O sea, para mí esta obra de Martínez Ares es una ópera. Digo que está, porque parece que ópera es un concepto de algo muy clásico y muy valioso. Probablemente una comparsa de carnaval es igual de valiosa y de clásica que una ópera, ¿no? Pero hablando en ese sentido, para la élite, una ópera es, digamos, una obra mayor porque mezcla música, mezcla teatro, mezcla las grandes pasiones. Bueno, pues todo eso es esta comparsa, ¿no? Interpela de una manera dolorosa. Es que es imposible que no se te ponga la carne de gallina y que no, de alguna manera cuando tú lo estás viendo, la escena, en teatro la escena es un espacio sagrado, es un espacio mágico donde se invoca a los dioses, se invoca a los que ya no están, conviven vivos y muertos, todas esas cosas ocurren en la escena, ¿no? Y eso ocurre ahí, o sea, no están haciendo solo una narrativa épica, cargada del dolor de lo que es Andalucía y al final liberándose del manto, de la corona, de la rosa, del collar que llevan en el cuello. Se sienten absolutamente libres y dicen, esta montaña no es Sierra Morena, no es más que una piedra en el camino, ¿no? Y ese momento en que dice, un hombre queda, un hombre o una mujer, que a lo que venga lo desafía. Es ese impulso de la épica en la que uno después de un enorme sufrimiento se libera y se libera para cambiar todo lo que tiene alrededor. A mí me encanta El perro andaluz. Pues sí, la verdad que es muy emocionante, sí. A mí me pasa igual, yo cuando lo escuché la primera vez sentí que me temblaban los pulsos, ¿no? Como dicen los flamencos. Pero sobre todo porque era un espejo, ¿no? Te estás mirando a ti mismo. Todos los que nos reconocemos como andaluces o como andaluzas, lo que hizo Antonio Martínez Ares es una radiografía perfecta de nuestra alma individual y como pueblo. Y en el caso de Cádiz es la misma cosa, ¿no? Decía Carlos Cano que si la cultura estuviera en peligro, las barricadas estarían en Cádiz. Y lo que pasa en Cádiz es como una anticipación de lo que va a pasar en Andalucía, pero con un margen de aproximadamente 5 o 10 años, ¿no? Entonces, estaba advirtiendo el momento que probablemente estemos pasando. Ya estaban viviendo en las carnes el yugo tan potente de la negación misma, ¿no? Porque cuando uno afirma Andalucía, porque siente que está negada, ¿no? Y a mí lo que más me emociona es esa doble negación. La negación como pueblo y la negación como individuo. Como decía Pilar, te van despojando de todas las cargas hasta que se queda el ser humano desnudo, ¿no? Y yo creo que esa es la verdadera aportación cultural de la historia, ¿no? La conciencia del ciudadano, la ciudadanía, ¿no? El tener muy claro que no pertenecemos a una nación. Somos pertenecientes a la polis, a las cívitas, ¿no? Eso es lo que dice esa última cuarta, ¿no? Una reivindicación de ser andaluz más importante, libertario, pero consciente de que el colectivo de ser libertario es lo que conforma Andalucía. Dejarme añadir una cosa, porque yo recuerdo que, bueno, Antonio Bello sabe que yo soy de Tino. Me encantan todos los carnavaleros, pero particularmente tengo debilidad por Tino Tobar. Y este año, el año de la comparsa de Martínez Ares, claro, fue tan brutal, El perro andaluz, que era, si recordáis, fue el año en el que Tino hizo el tic-tac, esa despedida parcial que hizo un personaje maravilloso, una especie de relojero mágico también, con una sensibilidad extraordinaria. Y yo recuerdo que con una amiga mía, que es muy de Martínez Ares, yo le decía, hay que ver el comparsón que ha hecho Martínez Ares este año. Y ella me decía, sí, todo el tipo, toda la obra completa, todos los pases del perro andaluz son una maravilla, pero le falta esa dimensión cultural que dice Antonio Manuel, esa casi entraña identitaria o por definidora de lo que es Andalucía, es el perro andaluz. Pero ese mismo año, el último pasodoble que Tino cantó en las tablas del Falla es el que acaba diciendo República de Andalucía. Y para mí que esa ya es el salto a la política. O sea, quiero decir, Martínez Ares es como que hace un universo de todo lo que somos, de todo lo que sentimos, de toda la historia, los dolores y las rebeldías del pueblo andaluz. Y Tino le pone digamos, la guinda, ¿no? De decir, el pasodoble final, que además fue el último que cantó en el Falla, porque al año siguiente no estuvo hasta que volvió después,
es el que acaba diciendo República de Andalucía. Con lo cual es que es como un ciclo completo. El de Martínez Ares, si me apuras, tiene una dimensión más cultural, identitaria en el sentido de cultural, en el sentido más amplio posible, en el sentido de que define cómo somos y probablemente la... Y como deberíamos ser. Eso es, y la tarea casi prometeica que nos queda por delante. Exacto. Y ahora viene Tino al final y el tío pone la guinda con la República de Andalucía. Le pone nombre. Le pone nombre, efectivamente. Define el proyecto de esa piedra que no es Sierra Morena, sino que hay que morder, ¿no? O sea que maravilloso. El Carnaval de Cádiz es auténticamente una maravilla. Que digo yo que con ese nombre de Tino Tobar se puede resolver el que Andalucía tenga 10 municipios de entre los 15 de España con más paro y 34 de los 50 con menos renta. A ver. Empieza Antonio Manuel, que siempre empiezo yo. Dale. Si esa noticia sale hace 40 años, nadie se hubiera sorprendido, ¿no? Es decir, quizá lo más dramático es que el retrato de Andalucía, eso que cantaba Antonio Martínez Ares, es exactamente igual que lo que ocurría hace 40 años. Es verdad, a todos se nos llena la boca de buscar matices para que no nos ataquen, ¿no? Sí que es verdad que hemos evolucionado, han pasado 40 años, no pueden pasar en balde. Pero fíjate que el primer municipio en pobreza es Níjar, ¿no? Claro, inmediatamente te acuerdas de los campos de Níjar, de Goitisolo, ¿no? En realidad, no creo que haya cambiado mucho porque no hemos cambiado lo estructural, lo verdaderamente importante, que sigue siendo ese parasitismo descomunal en lo político, en lo económico y, desgraciadamente, en lo cultural del centro de España. Mira, ayer leí un tuit de un chico que decía que Madrid está más cerca 4 minutos de Córdoba que Jaén. En el momento en el que ya la distancia que se tiene hace que te quede más cerca de Córdoba, Madrid, de Jaén, es que te sientes identitariamente más cerca del centro de España que de la propia Andalucía, porque si ya te queda lejos Jaén, imagínate a cuánta distancia está Granada o Almería, ¿no? Ese es el verdadero problema, ¿no? Hace 40 años teníamos conciencia de esa situación, hace 40 años teníamos conciencia de los causantes de esa situación y 40 años después no tenemos esa conciencia. Entonces, el drama es el mismo. Yo creo que no hay que preocuparse demasiado a fecha de hoy para echar las culpas, es decir, yo creo que no merece la pena, o sea, que sería una pérdida completa de tiempo, sino que hay que hacer es buscar las causas de los males, que son los mismos que hace 40 años, y atajarlo de raíz. Pues yo estoy completamente de acuerdo. Por eso cuando estábamos pensando cómo llamar a este coloquio o a esta charla, pensamos como, digamos, como tránsito, ¿no? Entre el ser y la nada, o como opciones. Las dos opciones tiene delante Andalucía en este momento, como las ha tenido en otros momentos de su historia. La opción que describe Antonio Bello y que Antonio Manuel termina de apuntar y de perfilar, yo recuerdo que en los años, a principios de los 2000 o a finales de los 90, decíamos, para ir de Sevilla a Almería en tren hay que pasar por Madrid, porque había que ir de Sevilla a Madrid y de Madrid vas a Almería. Ahora ni siquiera por Madrid se llega a Almería en tren, porque no hay ningún tren que llegue a Almería, ¿no? Entonces, eso es la desaparición de Andalucía, la absoluta invisibilidad, como si no existiera Andalucía. Por eso el desafío es casi shakespeariano, ser o no ser, ser o nada. O sea, ser Castilla la Novísima, ser un apeadero de Madrid y que desaparezca Andalucía. Esa es una posibilidad que no está tan lejos, que hace 40 años era impensable. Quiero decir, porque hace 40 años la realidad de partida es que no había tren para ir a Almería, pero las andaluzas y los andaluces quisieron ser. No quisieron la nada, quisieron ser. Y tanto fueron que no solo fueron por sí, sino que además hicieron el Estado de las Autonomías para España y encima el empeño de la humanidad del escudo. Hace 40 años. Todo se ha quedado, como comentaba Antonio Manuel, tan desvaído, tan en los huesos, tan descarnado, que ahora la opción es la nada. O yo sigo pensando que todavía puede ser la opción el ser, el volver a ser. Yo creo que lo que dice el himno, volver a ser lo que fuimos,
a cada generación se lo dice de una manera concreta, diciendo lo mismo, pero lo dice de una manera concreta. Para nosotros volver a ser lo que fuimos, probablemente es volver a ser lo que fueron la gente que estuvieron o que estuvisteis, probablemente algunas de las personas que nos están viendo estuvieron el 4 de diciembre y el 28 de febrero. Eso es para nosotros ahora volver a ser lo que fuisteis, ¿no? Porque lo contrario es eso, un apeadero de Madrid, si acaso. Una absoluta pérdida de toda la forma cultural que tenemos de ser, de la forma cultural que tenemos de hablar. No sé si después Antonio nos va a preguntar algo y si no, he leído cosas recientes que ha escrito Antonio Manuel, ¿no? De la forma de hablar y del eterno ataque a la forma de hablar como nosotros hablamos, o el desprecio de los símbolos. ¿Para qué vamos a recordar que el presidente de la Junta le acaba de poner coronas y laureles al Hércules? No sé, porque le parecería poco. El Hércules desnudo con los 2 leones y ya está, ¿no? O sea que esa cosa tan cateta de destruir o de disimular lo que somos. Si lo que somos es mucho mejor sin ningún disimulo y sin ningún complejo. Por eso estos índices de pobreza, aterrizando ahora en lo concreto, ¿no? Estos índices que acaban de salir de esta lista tremenda de los barrios con mayor índice de paro, con menor esperanza de vida, la lista de los pueblos que encabeza Níjar, efectivamente, los pueblos más pobres del conjunto del Estado, lo que debe servirnos es, digamos, como de acicate para volver a ser, para pelear por nosotros y sobre todo por nuestras hijas y por nuestros hijos, ¿no? Para que sigan teniendo opciones de ser, opciones de elegir lo que quieren ser. Bien, bueno, pues tanto que se habla que tras el COVID, tras la epidemia, los partidos a nivel estatal, en el Congreso de los Diputados, pretenden, al menos quieren algunos, ¿no?, llegar a un gran acuerdo sobre la reconstrucción, para la reconstrucción socioeconómica de España. Vemos que en Andalucía también se habla de reconstrucción socioeconómica. Curiosamente, se habla de reconstrucción socioeconómica y se le da la presidencia a un grupo político que además no quería que hubiese una comisión para la reconstrucción socioeconómica de Andalucía. No sé cómo lo veis. Mira, la definición más graciosa o la primera que se me viene a la cabeza es de un jerezano, precisamente, de José Ignacio García, parlamentario andaluz, como sabéis. En una entrevista que le han hecho recientemente, que he visto en Twitter, él dice, poner a Vox al frente de la presidencia de la reconstrucción socioeconómica es como curar el COVID bebiendo lejía. Pues es que es exactamente eso. O sea, es como poner el remedio de alguien que no cree ni siquiera, que desconoce absolutamente que tal problema, primero, es real, afecta a muchísima gente y hay que tomárselo en serio y hay que buscar soluciones. Ahora ya no hablo ni siquiera de ideológicas o soluciones materiales al tremendo problema de gente que no tiene para comer, que no tiene trabajo, que tiene un negocio cerrado y no sabe si lo va a volver a poder abrir. Esos son los afortunados y afortunadas, entre comillas lo digo, ¿no?, que tienen un pequeño negocio, que son autónomos, que tienen realmente la pandemia de la COVID-19, por una parte de fortuna, probablemente nos ha afectado, no probablemente, con certeza, ha afectado menos a Andalucía en cuanto a crisis sanitaria, en cuanto a los datos de personas contagiadas y de personas fallecidas, pero la crisis socioeconómica que viene adherida a la pandemia del COVID-19 es demoledora, va a ser demoledora para nosotras y para nosotros. Con los índices que hablábamos antes de paro, de pobreza, de exclusión social, con la brecha de desigualdad enorme, que eso sí que es Sierra Morena. O sea, la brecha enorme que nos separa del resto del Estado es la desigualdad, ¿no? Pues esas son condiciones materiales. Ahora ya no estoy haciendo ni siquiera un discurso ideológico. Es la vida real, el día a día de mucha gente, ¿no? A eso, cualquier persona con un mínimo de conciencia política, que no es, como señalaba antes Antonio Manuel, más que una conciencia cívica, se remanga para intentar ponerle remedio, o por lo menos para mejorar en lo posible o para atenuar en lo posible las condiciones de vida tan difíciles que tienen tantas y tantos andaluces. Bueno, pues ponen al frente de ese trabajo a alguien que niega que existe Andalucía. O sea, alguien que piensa que Andalucía es la nada
esto es bebelejía, para ver si se cura el COVID-19, ¿no? Como decía José Ignacio García, que me parece una metáfora muy fácil de entender y muy atinada, porque es poner a quien no cree que hay una realidad a la que poner remedio al frente para que le ponga remedio. Es materialmente imposible ponerle remedio con esta gente al frente, materialmente imposible. Sí, yo estoy de acuerdo con Pilar, ¿no? Mira, la palabra ausencia proviene del latín absentire y significa no sentir. Hay dos ausencias. En el posible pacto, llámese como se llame, a nivel estatal, Andalucía está ausente, es decir, no se siente. Pero es que a nivel andaluz, Andalucía está ausente. O sea, la negación de Andalucía en la propia Andalucía es la metáfora más dolorosa de la nada, ¿no? Entonces, si Andalucía no está presente en el debate estatal, Andalucía no está presente en el debate andaluz, es la confirmación de que políticamente Andalucía no existe. Ahora, sí es verdad que me sorprende muchísimo, los errores que está cometiendo Moreno Bonilla. ¿Y por qué digo que me sorprende muchísimo? Porque cuando Moreno Bonilla coge la presidencia, intenta ocupar el espacio que había dejado vacío Susana Díaz, intentando no caracterizarse por este discurso chabacano, frontal, del insulto, del ataque permanente que se están utilizando desde Madrid y que tanto lo están explorando hacia la extrema derecha hasta el punto de que incluso hoy de Vox y del Partido Popular están soviéticos, ¿no? Y intentó ejercer un poco de Núñez Feijóo al andaluz, ¿no? Y claro, me sorprende porque este es el error que cometió Susana Díaz, salirse del espacio que había ocupado. Coloca ese espacio y sin embargo se va con la tontería del escudo, ¿no? Como intentando decir, oye, que vayáis a creeros que yo soy muy andalucista, que en verdad yo soy español, ¿no? Y ahora lo hace concediendo la presidencia a Vox, ¿no? O sea, se está susanizando, ¿no? Moreno Bonilla se ha susanizado en la medida en que se ha salido de su espacio natural. Claro, y eso es muy grave, repito. ¿Por qué? Porque si ya temíamos como gravedad que se entregase la cuchara de la defensa de Andalucía a la derecha, ahora es que ni siquiera lo va a hacer la derecha. No estamos en ninguna parte, ¿no? Entonces, ante un debate de esta magnitud, que además lo ha colocado muy bien Pilar al comienzo, ¿no? Con el tema del impacto de la pandemia. Si la pandemia, el virus, ataca con mayor virulencia a las personas más vulnerables, pero también ataca a los territorios más vulnerables. Y de la misma manera que hay que tener presente, ser asimétrico en el tratamiento, porque no se puede tratar igual a cualquier persona, tampoco se puede tratar igual a cualquier territorio. Andalucía va a sufrir 2 veces más que Madrid, 3 veces más que Madrid, 4 veces más que Madrid, sin embargo, habiendo sido Madrid la comunidad con el impacto más terrible en lo humanitario y sanitario. Esto tiene que invitar a una reflexión. ¿Y cuál es, a mi juicio, por ir al grano? Es una percepción social, ¿no? La percepción de que en un tiempo Andalucía se tenía como la solución y ahora se tiene como problema. Entonces, hay mucha gente que identifica los problemas que están sucediendo con el pasado socialista y con la Junta de Andalucía, ¿no? Pero hay muchísima gente que no. Y entonces, lo que yo creo que tenemos que ponernos la gafa, empezar a ver a nuestro alrededor, a la cantidad de gente joven, a la cantidad de vanguardia, a la cantidad de gente que se está armando políticamente y que está despreciando este discurso centralista, centralizador, que nos están convirtiendo en Castilla de la Frontera, ¿no? Yo creo que nosotros no estamos ahí, que cada vez somos más los que no estamos ahí, y que esto tiene que traducirse políticamente en la ocupación de un espacio. Yo creo que Moreno Bonilla se dará cuenta y volverá a ese momento, digamos, a ese espacio natural, pero entre tanto eso no ocurra, alguien tendrá que defender. Pero lo que no puede ser es que la única voz que tengamos en Madrid sea precisamente la de Pilar González, que está hoy con nosotros. A mí me escuchan, o sea, yo ya el otro día lo decía de broma en la comparecencia de la ministra de Defensa, ¿no? De mire, señora ministra, mis compañeros del Senado ya lo saben porque lo digo cada vez que hablo aquí, que yo vengo de Andalucía y que vengo a hablar de Andalucía. Usted no lo sabe todavía, pero ya se lo digo. Vengo de Andalucía y quiero hablar de las bases de Rota y Morón. O sea, hago siempre, es que para eso me pagan, francamente. Es que ese es el trabajo, esa es la tarea, ese es el empeño. No solo es un empeño que a mí me resulta apasionante, es que además
ese es el trabajo que tengo que hacer en este momento, ¿no? Y procuro hacerlo con todo el esfuerzo que puedo, pero no es suficiente. No es suficiente porque tiene que haber una mayor fortaleza, un mayor número de voces que afirmen los problemas de Andalucía y que se remanguen para intentar buscar soluciones en ese poder concéntrico, ¿no? Porque ya ni siquiera es que sea centralista, es que además es concéntrico. Es como el desagüe del grifo, ¿no? Cuando abrimos el grifo y el agua empieza a dar vueltas. Bueno, es que esa es la sensación que yo estoy percibiendo cuando voy a Madrid, ¿no? Con el mayor de los respetos absolutamente a las personas, a las madrileñas, a los madrileños. No hablo del Madrid ciudad ni de la gente que la habita, que es maravillosa, valiente y resistente como los que más, pese a las personas que les gobiernan, ¿no? No hablo de eso, hablo casi de la metáfora, si me apuráis, ¿no? Por eso, algunas veces cuando lo digo enfatizo Madrid, para enfatizar la Z, para que se sepa que es una metáfora, es más Gotham City, la ciudad de Batman, ¿no? Que es una cosa así tan rara. Bueno, pues es que es una cosa concéntrica de poder, donde el poder se concentra. Y parece que una vez que uno o una accede a ese círculo central, cada vez es más pequeño, es más pequeño, es más pequeño, y es más imposible mirar afuera y ver que hay muchas realidades fuera de ese círculo y que hay muchas necesidades fuera de ese círculo y que si el poder tiene no el poder, si el Estado tiene algún sentido, es precisamente resolver la vida de la gente. Si no, ¿para qué sirve el Estado? Si no, ¿para qué? O sea, si el invento del Estado, que es un invento del Renacimiento, básicamente, es con una larga evolución. Evidentemente no se parece nada lo que significa un Estado ahora en el siglo XXI a cuando empezó en las ciudades-estado italianas o, según González Ferrín, antes, en el siglo XI en Al-Ándalus, ¿no? Cuando los taifas, bueno, cuando eran, digamos, esos sistemas de poder que de alguna manera abastecían en lo necesario la vida de la gente, les protegían de sus atacantes, les procuraban tierras para cultivar y de ahí poder tener suministros, ganado que cuidar, oficios que ejercer para que hubiera un mínimo desarrollo incipiente del comercio y la función del Estado era la protección de la ciudadanía. Bueno, es que si no, ¿para qué? Eso ha sufrido una larga evolución que en la que no vamos a entrar ahora porque es muy teórico y casi aburrido, ¿no? Si el Estado no cumple esa función de resolver o al menos atenuar o al menos ofrecer alternativas a los problemas que tiene la gente, es que el Estado no sirve para nada. Y entonces sí que esto es el ser y la nada, ¿no? Sí que es la nada completamente. Por eso, y esa reivindicación yo creo que es más andaluza que madrileña, pero de lejos. Quiero decir, en el sentido de que cuando hace 40 años, decimos siempre 40 porque es el número redondo, hace más de 40, pero bueno, digamos que es casi el número simbólico, ¿no? Cuando ese despertar de Andalucía, ese ser de Andalucía, lo que se reivindica es lo público. Yo, sabéis que lo hago porque siempre cito a Carlos Cano, escuela gratis, medicina y hospital. Caramba, si era pionero Carlos Cano hace 40 años, o casi 50 ya, ¿no? Reivindicando medicina y hospital nada menos, que ahora se ha demostrado más que nunca que son imprescindibles, absolutamente imprescindibles para salvar la vida de la gente en lo material. Después hablaremos de la economía y del sustento vital, pero para poderle salvar la vida, la medicina y el hospital, ¿no? Eso es el Estado. Fuera de eso, no tiene ningún sentido todo lo demás. Y en ese caso, cuando ese Estado no es capaz de ver la situación de Andalucía, que es una parte integrante, mientras voluntariamente las andaluzas y los andaluces lo sigan queriendo y parece que van a seguir queriéndolo durante mucho tiempo, bueno, es que si no hay respuesta, pues tendremos que buscar alguna alternativa, ¿no? Sí. ¿Alguna alternativa como la de que Andalucía sea un sujeto político andaluz? Hombre, no, verá, yo no quiero entrar en lo partidario porque creo que el debate es más bonito y más amplio que lo meramente partidario, ¿no? Pero sí, a mí me parece imprescindible que haya partidos, uno o varios, que defiendan que Andalucía es un sujeto. Porque es que si no es un sujeto no existe. Es que si no es un apeadero de Madrid. Claro. Y los partiditos son, o los partiditos, o los chicos, o los grandes, son sucursales de Madrid.
con un letrerito que pone PP-A, por más que le pongan laureles y corona al Hércules, o con un que pone PSOE-A. Eso no es nada. Yo creo que hay que defender la existencia, porque puesto que Andalucía es objetivamente un sujeto político, una comunidad política, una ciudadanía con tal virtud, en el sentido clásico, tal virtud cívica, que es un sujeto político per se, por sí. Bueno, que haya alguien que lo defienda a mí me parece imprescindible, porque lo que viene no solo va a ser muy complicado en lo socioeconómico, que son las cosas del comer y son las principales, sino en todo lo demás, en la construcción de lo que es común, pues desde las vías de comunicación, por ejemplo, los trenes, antes que hemos hecho la metáfora del tren, hasta, no sé, todo lo que es común, no solo lo que es individual o reducido a una comunidad pequeña, todo eso hay que defenderlo. Y hay que defender la manera andaluza de hacerlo. Eso es un sujeto político. Y en esa batalla, como ya llevamos mucho tiempo, algunas y algunos, pues yo es que ya me voy a morir en esta misma trinchera, porque ya a estas alturas no voy a cambiar de trinchera. Y con quien esté por defender un sujeto andaluz, ahí estoy. La última fila, empujando al lado donde toque, porque afortunadamente ya he recorrido varias veces de ida y de vuelta al camino, con lo cual voy muy ligerita de equipaje en ese sentido. Pero sí, voy a seguir apostando siempre por un sujeto andaluz para que Andalucía sea, porque de lo contrario es la nada. Defenderlo, Antonio Manuel, Perdón, dime. contra el prejuicio que no cesa, ¿no? Mira, es que lo estaba explicando muy bien, Pilar. Fíjate, yo me parto la cara con quien sea, con quien se meta, con la ministra portavoz del gobierno, porque hable en andaluz. Me voy a partir la cara. Ahora, es que la ministra portavoz del gobierno no habla de Andalucía, habla en andaluz de España. Sin embargo, los que hablan de Andalucía son portavoces de Esquerra Republicana o del PNV. De Bildu y de Bildu. O sea, lo que te quiero decir es que para que tú escuches la palabra Andalucía en el Congreso, la tienes que escuchar en voces de otras personas que hablan con acento castellano. Con acento castellano. Y sin embargo, quien habla en andaluz, habla por boca de problemas estatales. Entonces, si tú no existes, pues nadie te siente. La reivindicación de la existencia es la reivindicación de que te duelan. Mira, hace poco estuve en un recital de Rocío Márquez y la gente se puso en pie cuando empezó a cantar el Se entrañan mías, cómo me duelen las cosas de mi Andalucía. Cosas de Andalucía. Pero fíjate que eso fue natural, fue instintivo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Aquí falta una enorme labor pedagógica porque estamos completamente aplastados por una visualización, digamos, permanente de Madrid asociada a España. ¿Tienes un problema en la pandemia? Bueno, pues está pasando en Madrid. ¿Hay manifestaciones? En Madrid. Hay gente que se muere, se está muriendo en IFEMA. El problema no es estatal, está circunscrito a Madrid. De hecho, fijaros que no pasaron a la fase 1 Madrid y Barcelona, y sin embargo Barcelona no salía en ningún momento en la televisión. En Barcelona no había problema. El problema estaba pasando en Madrid. Entonces, si nosotros los andaluces acabamos creyendo que nuestros problemas son los problemas de Madrid, entonces llega un momento en que no tenemos conciencia de nuestros propios problemas. Y entonces se pierde la conciencia de pueblo y se pierde lo que es más grave, la conciencia de clase. Si tú pierdes la conciencia de clase y pierdes la conciencia de pueblo, no tienes nada. Y si la gente muy humilde acaba defendiendo los privilegios de la gente rica que sale a la calle para defenderlo, pues entonces cuando estamos completamente libres. Entonces la gente tiene que ver que claro que tenemos que luchar contra el paro, pero es que donde más paro hay es en Andalucía. Que claro que hay que luchar contra la pobreza, pero es que donde más pobreza hay es en Andalucía. Que claro que tenemos que luchar por la vivienda, pero que donde más sin techo hay en España es en Andalucía. Que hay que luchar por los derechos de los migrantes, pero que donde los migrantes están llegando es en Andalucía. Andalucía es una espacio que tiene unos problemas propios. Y esos problemas propios tienen que dar una solución propia. Pero para eso es necesario poner el enfoque a lo que está pasando en Andalucía. Esto lo resumo muy fácil. A mí me duele decir que hay muchísima gente en Andalucía que no se ha enterado que le han dado la presidencia de la reconstrucción de esta comisión a Vox. O sea, es que ni lo sabe.
Si no, ni lo sabe, ni le importa, ni le duele. Entonces, lo que verdaderamente ha ocurrido es que se ha eliminado Andalucía del discurso. Cuando se coloca en el discurso, se hace desde este folclorismo. También hablaba Miguel Ligero en andaluz, pero lo hacía en películas que prostituían nuestra identidad para el franquismo. Entonces, lo que está pasando es lo mismo. Yo no quiero ser cómplice de la defensa de mi lengua para que en mi lengua no me defienda. Eso sí que no. O sea, yo lo que pido es que en mi lengua me defienda. Y para eso, urgente, no volver a ser lo que fuimos, que es grave, no volver a ser lo que somos. Es decir, seamos conscientes de lo que somos hoy, ¿no? Realmente lo verdaderamente preocupante es que tenemos un velo en los ojos que nos impide ver nuestros propios problemas y así es imposible que reivindiquemos nuestras propias soluciones. Muy bien, y para ello, para todo esto, siempre enarbolar la verde y blanca, la Arbonaida, Antonio Mel. Cuéntame. Dime. Cuéntalo, que esa historia es muy bonita, a mí me encanta. ¿Qué es la Arbonaida, querido mío? Mira, esa historia es muy bonita y a la vez muy dolorosa. Y voy a intentar explicar por qué es muy dolorosa, porque es una metáfora de cómo los andaluces hemos mantenido las palabras, los sonidos, los sentimientos en la memoria, pero sin saber por qué. Y nos ha pasado con los palos del flamenco, nos ha pasado con palabras tan hermosas como nuestra bandera, y la hemos levantado orgullosísimos, pero como te preguntaban, ¿cuál es su origen? Decía, pues no lo sé. O decía el que te habían dicho otros que era, ¿no? Es muy doloroso que tengas que pasar muchísimos años simplemente para plantearte algo tan obvio como que no podemos permanentemente escuchar, porque esto yo creo que es la clave, no podemos permanentemente acudir a la historia oficial de España para intentar resolver nuestras dudas sobre lo que verdaderamente es. Es decir, si tú no incorporas las fiestas que nos han robado, da igual que sea genetista, flamencólogo, filólogo, lingüista, da igual. Al final no lo va a entender, ¿no? Un ejemplo es la Arbonaida, ¿no? Yo había escuchado muchas veces que Arbonaida es una palabra que provenía de la alcanía y que significaba verde y blanca, ¿no? Claro, es Judas, masculino, Judas, de ahí viene, por ejemplo, pueblo de Jodas, y el femenino es Hadrá, que es como Al Jazeera al Hadrá, ¿no? La isla verde, ¿no? Y ni Judas ni Hadrá aparece por ninguna parte de la palabra Arbonaida, o sea que por ahí no puede venir, ¿no? Se acabó, ya está. Tendría que venir de otra palabra, ¿no? Es que en árabe la palabra balad significa país, tierra. Y cuando utiliza el diminutivo, es como si fuera patria o matria chica, es albulaida. Entonces, albulaida era la palabra que se utilizaba para designar las banderas que se asociaban a los distintos territorios, a las distintas coras, a las distintas tribus. Y por eso, albulaida luego se va deformando, la L, muy común, porque decimos que largo, en andaluz, no sé, la transformación de la L por la R es obvia, y al final acaba siendo arbulaida o arbonaida, ¿no? Este es el origen de la palabra arbonaida, que es bandera, exactamente igual que curriña o señera, que también significan bandera, sin más. O sea, la señera es la bandera, la arbonaida es la bandera. Lo hermoso de lo que estoy contando es que arbonaida es una palabra andaluza, netamente andaluza. No hay otra palabra que no tenga un origen tan evidente que proviene del andaluz, que es precisamente el que designa la bandera, que fue el que puso nombre a la primera mezquita en Algeciras, la mezquita de la Arbonaida, la que puso nombre al patio de las banderas de la Alcázar de Sevilla, el que puso nombre a la puerta de las banderas de la Alhambra de Granada, ¿no? El que le pone nombre a un pueblecito muy bonito en Argelia, que se llama Albulaida, porque fue fundado por andalusíes, ¿no? Y pusieron precisamente la bandera verde y blanca como memoria nostálgica de lo que perdieron. Así que, bueno, la reflexión es que sí, Arbonaida significa mi tierra, mi país, y es el nombre de nuestra bandera, y lo que debemos reflexionar es por qué no lo sabían. Esta es la pregunta, ¿por qué no lo sabían? Bueno, queridos, pues cobijados por la Arbonaida, aunque haga una mijita de calor, ha sido un verdadero placer hablar este ratito con vosotros. Tengo muchísimas ganas de veros, de abrazaros. Sí. Ojalá pronto esta situación nos permita poder volver a juntarnos y volver a abrazarnos físicamente, con la piel, no solo con la mirada aquí en las pantallas y estas cosas, ¿no? Sino con la piel. Muy bien. Pues venga, mientras tanto, cuidaros mucho y muchas un abrazo gracias. para Elia, para Daniel, para los niños, para todos. Cuidaros todos mucho, ¿vale? Muchas gracias. Hasta pronto, queridos.
Es un grande. Hasta luego. Adiós.